Bienvenidos a un nuevo cierre del Club de Lectura. Esta vez es el cierre del mes de diciembre. Cerramos con esto el año 2025, un año cargado de hermosas lecturas y también de grandes cierres con grandes expositores, una gracia de Dios. Esta vez con una expositora de la casa, Cintia, que va a realizar el cierre sobre Canción de Navidad de Dickens, que fue el último libro del 2025. Cintia la presento de forma más informal. Cintia Dobler es profesora de letras, es además esposa de Diego, mamá de Juan José, está a cargo de Casa de Oro y con mucha alegría tengo que decir que es autora del libro Semillas, una antología poética que recomiendo muchísimo, la tenía por ahí recién, y esperando, Cintia, ansiosos de que salgan los próximos tomos. Así que felicitarla, Cintia, también por este regalo que nos ha hecho, porque en realidad la verdad que es un lujo el trabajo que ha realizado. Así que bueno, sin más, Cintia, bienvenida, Bueno, bienvenida, aunque bienvenida como expositora, te voy a decir, porque como organizadora está siempre. exacto. Estoy en mi casa ya, ¿sí? Y tuve la gracia de poder preparar el cierre del último libro del 2025, año que para mí fue muy especial, ¿sí? Por muchas razones, pero bueno, una de ellas es justamente lo que menciona Melissa, el poder haber editado Semillas como autora recopiladora. Así que bueno, muchas gracias, Melissa, bueno, por las palabras. Y bueno, estoy contenta también que me tocó este libro porque Charles Dickens es un autor que a mí me gusta mucho, que he leído varias de sus obras y hoy vengo a presentarles no solamente la obra, no vengo a hablarles de la obra que nos tocó eh, para, digamos, diciembre del 2025 como preparación para la Navidad. Siempre intentamos en el Club de Lectura que el último libro del año esté más orientado a justamente esta fecha, ¿sí? Esta fiesta. De hecho, lo leemos durante el Adviento y ya estamos preparándonos, de a poquito nos vamos preparando para la Navidad. De hecho, el año pasado leímos Vieja Navidad de Washington Irving. De hecho, el cierre del año pasado también me tocó a mí. Y está ese cierre, si lo quieren ver, en el canal de YouTube de Casa de Oro. Y es interesante, si lo quieren rever después de escucharme en este cierre de Canción de Navidad, porque la verdad es que están muy relacionados, sobre todo en el tema de los motivos que llevaron a estos autores a escribir sobre la Navidad, con esta temática navideña, ¿sí? Así que voy a ver si después cuando edito el video, para los que lo ven después en diferido, les dejo ahí una i para que puedan ir directamente al video, y a los que no, los vamos a dejar también en el grupo de WhatsApp para que puedan acceder directamente. Es interesante que lo recuerden, sobre todo la parte del contexto histórico. Voy a hacer referencia muy sintética hoy acá, pero para no repetir, y porque me dediqué muchísimo en ese cierre a hablar del contexto histórico, pueden ir allí. No vivieron en la misma época, pero sí, digamos, que Charles Dickens es posterior y se inspira no solamente en la obra de Washington Irving, sino que también está un poco influido por las mismas razones que llevaron a este primer autor a escribir sobre la Navidad. Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a tratar tres temas. Cuando hablamos más o menos una hora, a mí me gusta que ustedes tengan en claro el caminito que vamos a seguir, ¿sí? Para que puedan tener un orden mental. Y hoy vamos a tratar tres temas. Vamos a ver primero a Dickens como autor, porque nos vamos a dar cuenta que su propia vida, cosa que en otros autores a veces no pasa, pero en el caso de Dickens, su vida está muy presente en sus obras. Si no conocemos su vida, si no sabemos qué le pasó, qué vivencias tuvo que transitar, no vamos a terminar de entender muy bien sus obras. En el segundo tema vamos a hablar sobre puntualmente Canción de Navidad, que es una de las historias navideñas del autor, y hago esta salvedad porque se van, creo yo, porque no son muy conocidas el resto de las historias
de Dickens con temática navideña, que se van a enterar hoy de que Canción de Navidad es la más famosa, pero no es la única, ¿sí? E incluso les puedo decir que hay una que a mí me gusta más incluso que Canción de Navidad, y eso que Canción de Navidad me parece excelente, ¿sí? Y por último, vamos a ver qué motivó a Dickens a escribir sobre la Navidad, que no hay un solo motivo, hay varios motivos que también tienen relación con su vida. Así que digamos que los tres temas están relacionados entre sí, se van a retroalimentar y nos van a ayudar a entender a este autor y a su obra. Como siempre les digo, el chat está a su disposición. Si quieren escribir para no olvidarse la pregunta, lo pueden dejar ahí. Si quieren levantar la mano en el medio de la exposición, lo pueden hacer también para hacer preguntas. No hay ningún inconveniente. O abren directamente el micrófono. Muy bien, vamos a empezar entonces con el primer tema. Vamos a conocer un poco a Charles Dickens. Les puse algunas fotografías, ¿sí? Porque está bueno conocer un poco el rostro, ¿no? Detrás del nombre. Y bueno, puse varias a lo largo de su vida como para que lo vayamos conociendo. Él nació en 1812 y para que tengan una idea, Irving, Washington Irving, el de Vieja Navidad, que fue el libro que leímos el año pasado, en diciembre del 2024, murió en 1859, ¿sí? Así que fueron contemporáneos. Lo que pasa es que, perdón que se cortó la cámara, ahora la vamos a solucionar. El tema es que, claro, cuando ya comienza a escribir Dickens, ya Washington Irving era mucho mayor. Y además tenemos que tener en cuenta de que eran de nacionalidades diferentes, ¿sí? Mientras que Dickens era inglés, Washington Irving era estadounidense, ¿sí? Así que también lo separaba, si se quiere, la nacionalidad, pero por otro lado también comparten la cultura, porque no olvidemos que Washington Irving, perdón, no olvidemos que Estados Unidos, de alguna manera, es hijo de Inglaterra, ¿sí? Así que están relacionados. Bueno, entonces, nació en 1812 en Inglaterra y falleció en 1870 y vivió durante la denominada época victoriana, durante el reinado de la reina Victoria, y profesó el anglicanismo. Irving, por su lado, también había sido protestante, habíamos visto que él profesó el presbiterianismo. Sabemos que esos países fueron, digamos, muy copados por todo lo que es el protestantismo. Entonces no pensemos en sus obras como una defensa de la Navidad católica, ¿sí? Que es a veces el error que cometemos. Pensamos que porque un libro va a hablar sobre la Navidad, va a defender la Navidad como la entendemos nosotros. No, pero eso no quita que sí le podamos dar un valor, o sea, que podamos realmente revalorizar esa obra, ¿sí? Sobre todo por el espíritu de la Navidad que tanto Dickens como Irving quisieron rescatar, y después vamos a recordar en el caso de Irving y en el caso de Dickens vamos a hoy conocer el por qué quisieron revitalizar y quisieron volver a este espíritu de la Navidad. Bueno, fue un autor muy reconocido en su época, algo que no le sucede a todos los autores. Él vendió muchísimas obras, muchísimas obras. De hecho, llegó a tener problemas de salud por la gran demanda, ¿sí?, de los editores. Y fue autor no solo de novelas extensas, ¿sí?, que ahora vamos a nombrar algunas de ellas, sino también de novelas más cortas, las llamadas nouvelles en Francia, de cuentos, de relatos no ficcionales también, una especie de ensayos, y además se dedicó a escribir novelas cortas con temáticas navideñas, ¿sí? Son sus novelas conocidas como la de la década del 40 y escribió 5 novelas en total con esta temática. La más conocida, la que se hizo más famosa, fue Canción de Navidad. Luego también sabemos que creció en una familia muy especial, que lo marcó radicalmente, lo marcó tanto en su vida personal como en su obra. Él era hijo de un padre oficinista que lamentablemente tenía muchísimos problemas para poder cuidar y sostener y proveer a su familia, porque realmente despilfarraba todo su sueldo, todas sus ganancias. Y su madre, lejos de, digamos, vieron que a veces uno de los dos padres puede tener un cierto problema para el sustento de la familia y el otro
salva la cuestión. Bueno, en este caso la madre no era capaz digamos, de ponerse al frente de la familia y de alguna manera cubría a su esposo en estas cuestiones. Entonces realmente la familia vivió en una suma pobreza. Tanto es así que el padre de Dickens fue denunciado por deudor y en aquella época los deudores eran encarcelados, en la época victoriana, en prisiones justamente destinadas a deudores. Sí, había prisiones especiales destinadas a deudores. Y en esa época también estaba la costumbre, la característica de que no iba solamente el autor, digamos, el que cometió el delito, en este caso el padre, el señor Dickens, sino que también iban a la cárcel los familiares. Entonces la mayor parte de la familia se trasladó a la cárcel para vivir con el señor Dickens. Y lógicamente vivieron como una familia amorosa toda su vida o la mayor parte de su vida. Y Charles fue acogido, ¿sí? Pero de una manera muy especial. Hoy nosotros, digamos, con nuestro lenguaje católico, podríamos decir incluso de una manera muy providencial, en una casa para niños, ¿sí? Regenteada por una señora que le permitía los domingos ir a visitar a su familia. Y es allí donde él comienza a recibir un poco de instrucción, ¿sí? Comienza a ir a la escuela y esto es recién a partir de los 9 años. Él antes de los 9 años no había ido a la escuela, ahí comienza a ir a la escuela, comienza a aprender a leer, comienza a aprender a escribir, se vuelve un lector voraz, lee todo lo que está en sus manos. En esa época los clásicos abundaban, entonces realmente se volvió un lector voraz. Y eso es muy interesante porque dijimos que a los 9 años comienza su, si se quiere, camino en la escuela, pero ya a los 12 años, o sea, un tiempito muy corto está en la escuela, porque a los 12 años el futuro del novelista, digamos que empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque ya se lo considera, o sea, su madre lo considera con una edad tal como para salir a trabajar y sostener a la familia que todavía sigue en la cárcel. ¿Y de qué trabaja? ¿Dónde lo envían a trabajar? A unas fábricas, primero a una estación ferroviaria, no va a estar mucho tiempo en esta estación ferroviaria, trabajando más de 10 horas diarias en trabajos mecánicos, pero luego sí lo van a colocar en una fábrica para colocar etiquetas en los botes del betún que usaban para los zapatos, ¿sí? Y realmente ganaba muy poco, todo se lo entregaba a su madre, él seguía viviendo en esa casa que regenteaba esta señora que lo quería seguir llevando a la escuela, pero su madre no lo permitía. Y así fue durante muchísimos años. Allí conoció realmente la miseria de lo que era las circunstancias de la revolución industrial. Pensemos que en la época de la época victoriana, del reinado de la reina Victoria, se da esto de la revolución industrial. Recordemos que todas las familias del campo se van buscando mejor calidad de vida, buscando, digamos, creyendo todas estas, eh, estas promesas, ¿sí? De que iban a tener mejor posibilidad de crecimiento en las ciudades trabajando en las fábricas, y realmente no fue así. Vivían hacinados, había muchas enfermedades, las familias se empiezan a separar, no solamente trabajaban hacinados, sino que vivían en pequeñas casas hacinados, y todo esto él lo ve, todo esto él lo vive, lo hace carne, ¿sí? Y además le toca solo, porque mientras su familia está en la cárcel, él tiene que llevar adelante toda esta vida tan triste y tan dura solo, ¿sí? No sé si alguien levantó la mano o cualquier cosa, Melissa, avísame porque sentí un sonido, pero no veo nada. Por las dudas me avisan. Muy bien. Una de las obras más famosas que tiene Dickens, que seguramente lo conocen, si no lo leyeron, al menos de nombre les sonará, es David Copperfield, que fue juzgada como la obra de Dickens más autobiográfica. Digo más autobiográfica porque vamos a ver que después en todas sus obras aparece algo
que tiene relación con su vida, sobre todo con sus años de niñez, de trabajo, ¿sí? Y ahí en David Copperfield podemos leer: yo no recibía ningún consejo, ningún apoyo, ningún estímulo, ningún consejo, ninguna asistencia de ningún tipo, de nadie que me pudiera recordar. ¿Cuánto desearía ir al cielo? Eso lo puso en boca del personaje de este niño David Copperfield, que en realidad lo estaba representando a él. Él tenía deseos hasta de morir solamente por el hecho de dejar de sufrir, ¿sí? David Copperfield fue su gran bestseller, llegó a vender hasta 100.000 ejemplares en un muy corto tiempo y fue también el primer el primer escritor en utilizar la palabra detective en las novelas en David Copperfield, ¿sí? Él también fue un adelantado en varias cuestiones. Bueno, como les dije, no recibió educación formal hasta los 9 años, ¿sí? Fue autodidacta, un voraz lector de clásicos y sobre todo, como les pongo acá algunas de sus influencias literarias, leía de todo, pero más lo cautivaban las novelas picarescas y también las novelas de aventuras. Especialmente era fanático de Robinson Crusoe y de Don Quijote de la Mancha, ¿sí? Para 1823, su familia va a vivir a Londres, en uno de los suburbios más pobres de la ciudad. No conocía otra realidad, Dickens, al menos en su niñez. Y si se quiere, los primeros años fueron mejores que los anteriores. Él siempre va a describirse como un niño muy pequeño y no especialmente cuidado. Y también hablaría de su extremo patetismo y de su memoria fotográfica de personas y eventos que le ayudaron a trasladar la realidad a la ficción. O sea, todo lo que él plasmó después en sus obras fueron personas, rostros, actitudes, circunstancias que él conoció en su vida real. Incluso, después vamos a ver más adelante, el personaje principal, Scrooge, ¿sí? De Canción de Navidad, no fue una creación totalmente de Dickens, ¿sí? Fue una inspiración. Después les voy a dar más datos. Muy bien. Vamos a conocer un poquito más sobre su vida. Aquí les coloqué la imagen de su esposa. Él contrae matrimonio con Catherine Thompson Howard en el 2 de abril de 1836 y se establecen en Bloomsbury, y llegaron a tener 10 hijos. Y aunque al comienzo fue, dentro de todo, un matrimonio feliz, el éxito que empieza a tomar Dickens como autor hace que realmente se aleje de su familia, se aleje de su esposa, empiece a tener más contacto con la sociedad de la época, esa sociedad a la que él criticaba, pero que también de alguna manera lo cautivaba en ciertas cuestiones. Estoy hablando más de los burgueses. Y estuvieron casados 22 años y luego se separan. En la época, digamos, de la reina Victoria, el divorcio no estaba aceptado y muchísimo menos para personas famosas porque daban mal ejemplo. Entonces, estuvieron separados legalmente, no divorciados, pero él mantuvo tanto a su esposa como a sus hijos hasta que su esposa falleció y sus hijos fueron grandes. Y en el lecho de muerte, en 1879, la esposa, Catherine, entregó una colección de cartas que hasta el final de sus días se enviaban entre ella y Dick. Se lo entregó a su hija Kate con instrucciones de entregarlas al Museo Británico para que el mundo supiera de una vez que él la había amado en algún momento, ¿no? La mayor parte de se encuentra en el Museo Británico, pero muchas otras fueron prestadas, donadas, ¿sí? A otros museos, entre ellos a algunos museos de Estados Unidos, ¿sí? ¿Qué importancia esto? Siempre me pongo a pensar el tema de la correspondencia, ¿no? Cómo se ha perdido esto de escribirnos y eran realmente documentos históricos, ¿no? Nosotros podemos conocer al día de hoy a través de las cartas características, circunstancias, bueno, personalidad de un montón de personas, ¿no? Incluso hechos históricos, ¿no? Y hoy lamentablemente con esto de la tecnología y la rapidez y el dejar de escribir a mano y el dejar de enviarnos cartas, realmente no sé
de unos años de acá para adelante, ¿cómo vamos a hacer, no? Para reconstruir el pasado. Por eso cuando hay temas de cartas, de género epistolar y demás, a mí me llama muchísimo la atención. Por eso lo puse acá, si se quiere, como una especie de curiosidad. Después, si alguna tiene alguna anécdota con respecto a esto o algún comentario, déjelo ahí en el chat para después retomarlo más adelante. Muy bien, vamos a seguir un poquito más. Miren, otra curiosidad, si se quiere. Estamos hablando de una familia que, aunque, digamos, Dickens había, ¿no? Llegado a una popularidad muy grande, era muy famoso en su época, a tal punto de que la misma reina Victoria leía las obras de Dickens y un día lo quiso conocer, encontraron. No era una familia que, digamos, estaba muy acomodada económicamente. Pensemos que no era demasiado cuidadoso Dickens, tenía que sostener a una familia muy numerosa y después también se tuvo que hacer su propio padre hasta que muriera y además él mismo, cuando comenzó con estos problemas de salud por las exigencias de los editores a escribir, 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 realmente el dinero no es que abundaba. Pero sin embargo, fíjense cómo aquí, en esta foto que les dejo, en esta especie de castillito, digamos, ¿no? Que se ve en el fondo, era la casa que la familia Dickens alquilaba para los veranos entre 1837 y 1851. Miren qué diferencia, ¿no? De cuando uno dice una familia, digamos, hoy diríamos de clase media o clase media baja, no era lo mismo que pensamos hoy, ¿no? Entonces, como para ponernos en contexto, quería mostrarles esta foto como para que entendamos, ¿no? En qué mundo y en qué contexto se movía Dickens, ya ahora de grande, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir. Bueno, les comento una cuestión más. Yo les dije que escribió novelas, novelas cortas, cuentos, bueno, relatos no ficcionales, pero también escribió, que no es conocida y es muy difícil de conseguir, lo que se conoce como La vida de Jesucristo, que fue un libro muy corto que abordaba la vida de nuestro Señor con un lenguaje muy sencillo y que fue escrito con el propósito especialmente de inculcar la religión a sus hijos, ¿sí? Lógicamente está influido por el protestantismo, ¿no? Recordemos que él era anglicano. Y también él se manifestó en vida en contra del catolicismo y del evangelismo, ¿sí? Evangelicalismo. Y trató incluso decía eh, que, que aquellos que vivían religiones, filosofías, o incluso que formaban parte de iglesias o de movimientos o lo que sea, él los tachaba de hipócritas, ¿no? Entonces él tuvo siempre como eso muy, muy en claro. Él creía en Cristo dentro de, bueno, estas creencias del anglicalismo, pero no quería saber más nada con el resto, ¿sí? Y esto lo digo más que nada porque aún con esto de la separación de la esposa, aún con esto, ¿no? Bueno, de algunas cuestiones ahí personales que les conté, eh, se forzaba, intentaba ser un buen cristiano y lo mostraba también en sus obras a eso, ¿no? Y por eso varios autores muy reconocidos, entre ellos los rusos, sobre todo León Tolstoy y Dostoyevsky, eh, en varios de sus escritos, en varias de sus obras, cuando nombran a ese gran escritor cristiano, ¿no? Y lo nombran así con esa frase, están haciendo referencia a Dickens, ¿sí? Así que se los dejo ahí como un dato para que si leen a los rusos y ven esta frase, sepan que se está refiriendo a Dickens, ¿sí? Muy bien. Vamos a seguir un poquito más. Muy bien. Esto de la relación con la religión es lo que les contaba recién, ¿sí? ¿Ven? Ese gran escritor cristiano. Muy bien. Y antes de entrar a Canción de Navidad, les voy a contar algunas cuestiones más como para que lo puedan tener en cuenta. Algunas cosas que son interesantes. Dijimos que David Copperfield, su novela, fue la más autobiográfica, pero también podemos tomar como novela con tintes autobiográficos a Oliver Twist.
si no leyeron nada de estas obras, tomen nota, ¿sí? Porque son obras muy lindas, incluso para hacer lectura en voz alta en familia. Y que, bueno, este que les decía, Oliver Twist, también tiene tintes autobiográficos y fue publicado por entregas, porque una costumbre de la época a la cual Dickens, digamos, fue muy aficionado, fue la publicación por entregas, ¿sí? Escribían en diarios o escribían en revistas literarias y a veces era cada 15 días, a veces era un mes, ellos iban publicando los capítulos. Y la gente estaba tan pero tan acostumbrada a esto que se hacían fanáticos. Hoy como las series, vieron que si la temporada 1, que la temporada 2 y están esperando que llegue la próxima, bueno, acá lo mismo. Y realmente esperaban, no solamente en Inglaterra, ¿no? Los capítulos siguientes, sino también en Estados Unidos. Y se cuenta que algunas novelas como Oliver Twist, que fueron tan famosas, cuando llegaban los barcos y sabían que era tiempo de que ya llegaran las revistas estas con los nuevos capítulos, la gente se amontonaba en los puertos gritando, ¿no? Ya llegó el nuevo capítulo de Dickens, o sea, era realmente un furor. Y hoy que nos quejamos mucho del tema de las redes sociales y que todo lo sabemos antes y que nos movemos por las opiniones del resto y que qué dijo o qué se opina de tal obra o de tal trabajo, de tal cosa para ver cómo sigo, bueno, en la época de Dickens se daba igual. De hecho, él tenía un amigo dedicado a ir investigando a ver qué se decía, ¿no? Del nuevo capítulo publicado, si la gente estaba de acuerdo, si no estaba de acuerdo, si esperaban algún final o algún desenlace en particular, y en base a esas cuestiones, él después terminaba escribiendo. No siempre lo hacía, pero en algunas ocasiones lo hacía. O también le servía para generar más intriga. Entonces la gente estaba desesperada por saber, no sé, cómo, no sé, me acuerdo que uno de los personajes en una de las novelas había recibido un disparo y bueno, quedaba ahí. Entonces en el próximo capítulo ellos esperaban saber si se había salvado o no y lo retrasaba 2 o 3 capítulos, ¿no? Entonces mantenía ahí la intriga de los lectores. Tenía esa facilidad Dickens para mantener a sus lectores bien, pero bien prendidos en la historia. Muy bien, tuvo la posibilidad de viajar por sus obras a otros países, por ejemplo, visitó Italia, publicó en Italia un libro que también no es muy conocido, de hecho no está dentro de las ficciones, que se llama Imágenes Italianas. También viajó a Suiza y a Francia, tuvo la posibilidad de conocer, por ejemplo, a otros autores como Alejandro Dumas, a un joven Julio Verne. Realmente se movió, ¿no? En ámbitos también literarios. Muy bien, después volvió a Inglaterra, a Londres, donde estaba viviendo, lo siguieron contratando los diarios de la época para seguir escribiendo, y es en este regreso, ¿sí? Que él tiene su primer problema de salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que la exigencia de los editores, más algo que lo marcó muchísimo, que fue que su padre agravó, ¿sí? Se puso grave de salud y luego muriese. Había una relación ahí con el padre de amor-odio, ¿no? Lo amaba mucho, pero también tenía como esa cuestión de no haber perdonado, ¿no? Todo lo que hizo vivir a su familia. Él lo cuidó hasta último momento, pero no había logrado sanar esa relación con el padre, entonces, bueno, eso también le afectó a su salud. También tuvo la muerte de una sobrina de 17 años a la que él quería muchísimo, de eso él también va a hablar en una de sus obras. Entonces, bueno, tuvo golpes, digamos, en esta época que no solamente lo llevaron a tener problemas con los editores, por ejemplo, pidió aumentos que no le dieron, entonces él dijo, no escribo más, pensando que lo iban a volver a buscar y no lo buscaron más. Y bueno, hubo una época ahí de vacas flacas, diríamos. Y esto también hizo que se desencadenara, como les contaba hace un ratito, el tema de la separación con su esposa, ¿sí? Y de hecho se cuenta también que una cuñada de él, una hermana de su esposa, viajó a la casa de la familia para ayudar a su hermana, todavía no estaban separados, pero ya casi se estaba por consumar el hecho, y se cuenta que incluso se involucra sentimentalmente con su cuñada, ¿no? Y ahí empieza como el desbarranco amoroso, digamos, de Dickens,
porque se separa de su esposa y empieza a no solamente a tener relaciones con su cuñada, sino también a querer volver a su primer amor de la adolescencia. Y la busca esta mujer hasta que la encuentra. Luego se siente desilusionado, porque lógicamente habían pasado muchísimos años y él se había quedado con esa imagen de antaño, ¿no? Así que empieza ahí como un derrotero del autor. Muy bien, sigue escribiendo, como les digo, en los diarios, eso es lo que más lo va a sostener, digamos, económicamente. Y si vamos un poquito al estilo general, no de Canción de Navidad, ahora lo vamos a ver, pero al estilo general, siempre vamos a ver que los personajes de Dickens en sus obras son personajes grotescos, son personajes que van entre mostrarnos una realidad cruda, pero que también van como hacia lo cómico, a veces queriendo y a veces sin querer, con excentricidades que a la vez no suelen eclipsar las historias. ¿Qué quiero decir con esto? Scrooge, por ejemplo, en Canción de Navidad, es un personaje que por momentos nos da ganas de matarlo y por momentos nos puede sacar una sonrisa, ¿no? Pero eso no quita que nosotros nos distraigamos de la historia, de lo que está pasando, de lo que tenemos que prestar atención para entender el mensaje. Tiene como esa capacidad. Su forma de concebir los personajes puede entenderse al analizar su relación con los ilustradores. Y esto me pareció muy interesante en Dickens, que también se puede ver en Lewis Carroll de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Por qué? Porque estos dos autores, pero sobre todo Dickens, concebían que para que el lector entendiera realmente cómo estaba pensando, imaginando y construyendo el personaje, no bastaba solamente el texto, sino que también necesitaba acompañarlo por buenas ilustraciones. Entonces él se reunía con los ilustradores y además les daba una serie de criterios de cómo tenían que concebir las ilustraciones para que realmente se plasmara el personaje como era. ¿Sí? Tenía que haber un ida y vuelta muy, muy, muy estrecho entre Dickens y los ilustradores. Les daba lo que se llama, o lo que se llamaba en ese momento, los prospectos de trabajo, y tenían que trabajar teniendo en cuenta esas indicaciones. Muy bien, estas son cosas que me parece que son interesantes para entender al autor, ¿sí? Muy bien. Después, sus obras están muy relacionadas con la crítica social. De hecho, en Canción de Navidad lo vamos a ver concretamente, ¿no? Vamos a ver esta crítica social del burgués que no le falta nada, pero que no es capaz de mirar a aquel otro personaje, aquel niño, aquella familia que realmente está pasando necesidades, ¿no? Este egoísmo por demás. Las novelas de Dickens eran, entre otras cosas, trabajos de crítica social, y no por casualidad, él lo hacía adrede. Él era crítico de la pobreza, de la estratificación social, sobre todo muy característica de la edad victoriana. Y a través de sus trabajos también lo que intentaba era lograr una empatía, ¿no? Entre el hombre común y ¿no? este idealismo en el que vivía la familia burguesa, ¿no? La segunda novela de Dickens, que es Oliver Twist, fue responsable de la limpieza del actual arrabal de Londres, que fue la base de la historia La Isla de Jacob. O sea, a partir de la aparición de Oliver Twist, se hicieron incluso hasta cambios en Londres. ¿Sí? O sea, fíjense que tenía una influencia muy grande. Lo leía la reina, imaginen eso, ¿no? También era defensor de personajes, me refiero a personajes de la realidad, como por ejemplo las prostitutas, porque él consideraba a las prostitutas como personas que no, como mujeres que no elegían eso por gusto. Lo digo más que nada hoy, que a veces hasta se defienden estas cosas, sino que no les quedaba otra realmente. Y él, que había vivido de cerca todo ese mundo, él decía, yo veo cómo dejan sus casas, yo veo cómo dejan sus familias, sus hijos, y tienen que trabajar de esto a costa de todo, porque no hay posibilidad de que trabajen de otras cosas. Él incluso hasta ha dado conferencias, ¿no? Para la defensa de estas temáticas.
Incluso hasta escribió un libro también con estas temáticas, como les digo, ¿no? Después también Dickens en general tiene un estilo con personajes idealizados, ¿sí? También con algunos toques sentimentales, personajes y un estilo también caricaturesco, pero siempre para revelar esas terribles verdades a las que él quiere hacer referencia, ¿sí? Y este idealismo sirve solo para destacar el fin de Dickens de conmover con su crítica social. Él quiere conmover para causar un cambio, no simplemente mostrar, criticar y nada más. Él quiere dar un vuelco en el corazón del lector. Eso es a lo que apunta. Lo apuntaba como autor de literatura y lo apuntaba también como conferencista o cuando escribía sus ensayos o cartas a los parlamentarios. Él era un activista en lo social. También parte del estilo de las obras de Dickens son, bueno, los elementos autobiográficos que yo les comentaba al principio, ¿sí? A él lo marcó muchísimo su niñez en la pobreza, en el trabajo infantil, en lo vergonzoso de esa vida, ¿no? Porque realmente los explotaban, ¿sí? Y, y la propia familia de Dickens, como les contaba, fue enviada a la prisión por pobreza, porque no podían pagar porque el padre despilfarraba, pero bueno, era una familia pobre ya de por sí. Y, y él quería cambiar esa realidad. Él trabajó toda su vida para cambiar esa realidad, en su propia familia y después también en la sociedad. Y fue muy amado y odiado por autores de su propia época y después también posteriores. Dickens ha sido elogiado por muchos colegas escritores, como les dije hace un ratito, Tolstoy, Dostoyevsky, también por George Orwell, el autor de Rebelión en la Granja o de 1984, también por Chesterton. Yo les recomiendo un libro que leí ahora en diciembre que se llama El espíritu de la Navidad. Se los dejo acá, la verdad que me gustó mucho, hay cosas con las que coincido y cosas con las que no, pero son esos libros con los que uno puede discutir, pero se la pasa citando a Dickens, a las obras de Dickens, al trabajo que hizo Dickens en la defensa de la Navidad. No, la verdad que está muy bueno. Si uno quiere conocer a Dickens a través de los ojos de Chesterton, es un libro muy interesante para leer. Y después también otros autores como Oscar Wilde, por ejemplo, o Henry James o Virginia Woolf, fueron muy críticos de él porque, bueno, lo tachaban como un autor con personajes sin profundidad psicológica, con una estructura flaca, floja y con demasiado sentimentalismo, ¿sí? Pero bueno, sabemos que esos son también autores de una nueva literatura, si se quiere, ¿no? Que buscaban una nueva literatura. Entonces, bueno, lógicamente Charles Dickens no iba a encajar en ese molde. Y ahora sí, vamos un poquito a Canción de Navidad, ¿sí? Y puse una de las historias navideñas del autor, ¿sí? La más conocida, la más famosa. Me enteré, porque yo tenía mi duda y fui a buscar este dato porque me parece muy inteligente, que desde que se editó por primera vez Canción de Navidad hasta el día de hoy, nunca fue descatalogado el título. O sea, se edita, se imprime desde 1843, cuando se publicó originalmente. La verdad que es increíble, increíble. Y vamos a ver un poco las influencias en la temática navideña. Por acá, hasta acá, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Vamos bien? Bueno, silencio, entonces interpreto que vamos Todo bien, Cintia, gracias. muy bien. Gracias, gracias Violeta. Muy bien, entonces, vamos a ver dónde están esas influencias. ¿Por qué se puso a escribir sobre la Navidad? Bueno, él coincidía con Washington Irving, él había leído sus obras, lo inspiran un poco las obras de Washington Irving a escribir, pero sobre todo coincidía con el punto de vista de cuando éste hizo alusión a la nostalgia de las Navidades pasadas, como medio para recuperar la armonía social que se había perdido en la época contemporánea al autor, ¿sí? Recordemos, y eso cuando vuelvan al video de Washington Irving y Vieja Navidad, que había
se había dado en Inglaterra, y que después también se trasladó a Estados Unidos, esta vindicación de la Navidad, que era una prohibición del festejo de la Navidad. No podía haber ni siquiera ningún símbolo navideño, ni en las casas, en ningún lado. Realmente se había prohibido la Navidad. Washington Irving, entre otros autores, escribieron después para volver a las tradiciones navideñas. Y Dickens, más allá de que no vivió esta vindicación, sí se daba cuenta que había habido muchísimas consecuencias después de ese hecho. Y además también consecuencias que se derivaban de la nueva vida después de la revolución industrial. Familias ya desmembradas, separadas, las familias ya no se reunían, el cansancio excesivo, la falta de contemplación, ¿sí? Bueno, los problemas económicos. Entonces él decía, volver a la Navidad puede llegar a ser uno de los remedios para todo esto que estamos viviendo. De manera similar tomó como referencia, él era muy también adepto a la lectura de los cuentos de hadas, de los cuentos tradicionales, y él había visto en varios cuentos de hadas, ¿sí?, cómo se hablaba de la Navidad y que los veía él realmente como relatos de conversión. Él decía, así como los personajes en los cuentos de hadas se convierten, o se hacen un vuelco, ¿no? Con estas temáticas de Navidad, ¿no? Se dan cuenta de lo que están haciendo mal y comienzan a tener una nueva vida. Bueno, es un camino como para poder ayudar a la sociedad. Y también leyó un ensayo que lo pueden buscar en internet si les interesa, se llama Cómo el señor Choquepear, se escribe Choquepear, celebra una feliz Navidad. Después se los dejo en el grupo de WhatsApp. Es una historia amargamente satírica, bien del estilo de Dickens, que trata sobre un hombre respetable que celebra la Navidad en la iglesia, que luego disfruta del baile, ¿no? Que a los ojos de la gente hace todo perfecto, pero que después, por ejemplo, le hace la guerra a su hija y reniega de ella por casarse, por ejemplo, con un hombre pobre, y que incluso ha encarcelado a un inquilino por no pagar, y este inquilino era una persona muy pobre, que le rogaba incluso que lo esperara un poco más, que quería pagar, pero que realmente no podía, ¿no? Y termina, digamos, con una, como con una frase pero muy dickensiana, ¿no? Este ensayo que a la vez es posterior, ¿no? Perdón, es anterior a Dickens, pero que termina con una frase que dice así: esa es la Navidad del vientre, celebra tú la Navidad del corazón, ¿no? Pone como, sería como un predecesor de Ebenezer Scrooge, ¿sí? Así que bueno, todo esto, ¿sí?, además de un pedido particular y especial de sus editores a escribir sobre la Navidad, es lo que lo mueve a ver en estas historias un camino para salvar a la sociedad. Después, con respecto a los personajes propiamente de Canción de Navidad, sabemos que está protagonizada por este terrible personaje que es Scrooge. No sé, después me gustaría escucharlos a ustedes, qué les pareció, ¿no? Convivir un rato durante la lectura con este personaje, ¿no? Este prestamista británico, con esta personalidad, ¿no?, tan desagradable. Bueno, y también muy ambivalente, ¿no? Porque esto también es una maestría de Dickens, mostrárnoslo por un lado frío, individualista, tacaño, codicioso, solitario, pero por el otro lado, a medida que va haciéndose este vuelco, esta conversión, podemos ver cómo logra ser benevolente, cómo logra ser sociable, ¿no? Cómo va despacio haciendo este cambio. Y un crítico, un profesor de literatura inglesa, dedujo que la ambición de Scrooge se debía a la infancia solitaria y triste que tuvo, que muy por encima nos cuentan algo de lo que fue su vida pasada, bueno, no tan por encima. Y representa a Scrooge los miedos que Dickens tenía de él mismo en una situación de pobreza. Fíjense, pero no pone sus miedos en un pobre, sino que pone sus miedos en un pobre, no material, quiero decir, sino en un pobre de espíritu. Dickens había logrado ver esta diferencia entre lo que es la pobreza material y la pobreza de espíritu.
detestaba la pobreza material, o sea, veía realmente una calamidad en todo eso, pero veía que la pobreza de espíritu aún era peor. Y él tenía autoridad para hablar de esto porque sí que había sufrido en carne propia lo que era la pobreza material. Y bajo esta percepción, el escritor llevó a cabo un ejercicio de optimismo a través de la conversión del anciano al final del libro, ¿no? Realmente, ¿no? Podemos hablar con estos términos católicos de conversión. Es una conversión realmente lo que se da en Scrooge. Muy bien. Bueno, el tema del avaro es un tema, un tópico literario también, ¿sí? Así que en ese sentido se ven sus influencias literarias. Y otra posible influencia de Scrooge podría haber sido el parlamentario John Elwes y Jamie Goode, o sea, dos parlamentarios, ¿sí? O sea, un parlamentario, mejor dicho, y un propietario de un banco de la época, que ya eran conocidos socialmente como los tacaños de Gloucester, ¿sí? Y de acuerdo con un sociólogo, ¿no?, que estudió la obra de Dickens, la opinión de Scrooge sobre la pobreza es reminiscente de la que tenía el demógrafo y economista político Thomas Malthus. Fíjense cómo, no sé si se acuerdan de Thomas Malthus, que es este demógrafo y economista que decía directamente, que muchos al día de hoy siguen estas ideas de él, que al pobre, ¿no?, hay que desterrarlo de la faz de la tierra, porque no sirve para nada, porque es pérdida en términos económicos, ¿no? Y en Scrooge eso se ve también incluso hasta demasiado patente, ¿sí? Fíjense, por otra parte, las preguntas que se hace el personaje, Scrooge. ¿Ya no hay cárceles? ¿Y los asilos siguen en activo? ¿Están en pleno vigor la ley de pobres y el treadmill? Provienen todas estas preguntas del cuestionamiento planteado por por Thomas Malthus y por otro también, más o menos ahí de las mismas ideas, que es Carlyle, ¿sí? Así que digamos que responde también a todas las ideas y cosas que andaban dando vuelta en aquella época. Como una obra que nosotros la leemos simplemente y nos podemos llegar a enamorar del argumento, que ya de por sí es un montón, esconde realmente una época, ¿no? La realidad de una época. Yo acá les puse una imagen, una ilustración de la primera edición de Canción de Navidad, que después se sacó de muchas ediciones, así que ustedes después fíjense si sus ediciones tienen ilustraciones y si tienen, si aparece esta, porque incluso no solo se sacó la ilustración, se sacó el fragmento en la que a Scrooge se le aparecen, junto con el fantasma, dos niños muy maltrechos, y cuando pregunta a Scrooge quiénes son esos personajes, o esos niños que están en esa situación tan deplorable, el fantasma le dice, son ignorancia y necesidad. Y hace referencia a cómo hay que cuidar a los niños desde pequeños, cuidarlos en su nutrición, cuidarlos en su educación, en su formación integral, porque si no terminan siendo presas de la ignorancia y de la necesidad, o sea, de la pobreza y de la delincuencia, ¿sí? Fue tan fuerte para la época victoriana estas denuncias, estas críticas, que fueron retiradas de varias ediciones y eso después se repitió más adelante. Muy bien. Esperen que me pasé una, me parece. Ah, no. Bueno, vamos a hablar de las otras obras que escribió sobre la Navidad Dickens. No voy a hablar del argumento, se las voy a dejar para que ustedes después las busquen, si tienen ganas de leerlas, ahí se vayan haciendo como el backup de las obras de Dickens para las próximas Navidades o los próximos Advientos. Tienen ese toque y sello de Dickens, pero van a ver que cada una también tiene sus particularidades. Son 5 en total, como les decía. La primera se llamó Las Campanas, también la titularon como Los Carrillones, o también como Las Campanas, un cuento de duendes. Recordemos que Dickens era muy aficionado a todo lo que es el cuento maravilloso, la fantasía.
Y fue una novela publicada en 1844. Estas 5 obras se van a conocer como las obras de la década del 40, porque todas las va a escribir en la década del 40. Y la va a escribir, perdón, la primera fue Canción de Navidad y luego de Canción de Navidad escribe Las Campanas, ¿sí? En este caso, Las Campanas es una historia moral, como Canción de Navidad, y está escrita con la intención de influenciar a los lectores con la moraleja de Dickens. Siempre hay una moraleja, siempre hay una enseñanza detrás, no directa como en las fábulas, pero sí bastante, o sea, fácil de entender, digamos, ¿no? Ninguno va a quedar ahí sin ese llamado a la conversión. Las campanas representan el tiempo y el tema principal de la historia se resume en 3 errores que acusan al personaje principal, ¿sí? De cometer. Primer error que comete el personaje principal es añorar una época dorada que nunca existió en lugar de mejorar las condiciones actuales. Esta contraposición de las familias burguesas que siempre miraban como, o sea, charlaban sobre los problemas sociales y debatían y se reunían en grandes banquetes a hablar del tema y añoraban una Inglaterra anterior, pero no hacían nada por solucionar lo que era su propia realidad, ¿no? El otro error es creer que las alegrías y las penas de las personas no importan a un poder superior. Y el tercer error, condenar a los abatidos e infortunados y no ofrecerles ayuda ni compasión. ¿Ven? Crítica social, sí, crítica social. La tercera de estas 5 obras, que para mí es la más bonita, es El grillo del hogar. Esta obra la recomiendo muchísimo. Es una novela más corta que las demás, publicada por primera vez el 20 de diciembre de 1845. Es un libro navideño también, y los tópicos en favor de la simple fantasía y un entorno doméstico para la redención de su héroe. O sea, lo va a redimir, va a haber una conversión en el personaje, en este héroe, a través de la simpleza, a través de la fantasía, a través de la vida del hogar, a través de la vida familiar. Realmente es una delicia esta novela, ¿sí? Si se quiere, es la más conocida después de Canción de Navidad. Y así como Canción de Navidad tiene también sus partes, digamos, ¿no? Que se llaman estrofas, porque es una canción, ¿sí? En el grillo se va a dividir por un sonido, digamos, ¿no? Él escribe el sonido que hace el grillo al cantar, como un cri, ¿sí? O sea, se van a dividir en cri 1, cri 2, cri 3, así, ¿no? Y bueno, tiene también estos juegos, ¿no? Que son tan propios también de Dickens. Así que este es uno que recomiendo realmente muchísimo para leer y también en familia. El cuarto de esta serie de historias navideñas es La Batalla de la Vida. La Batalla de la Vida es una novela corta también, es el cuarto, como les decía, de los libros navideños, fue publicada después del Grillo del Hogar, y la historia se desarrolla en un pueblo situado en el lugar de una batalla histórica, ¿sí? Y algunos personajes se refieren a esta batalla como metáfora de los esfuerzos que el hombre debe realizar en la vida, y de ahí viene el título, ¿no? La batalla de la vida. Esta novela es la única de los 5 libros navideños que no tiene elementos sobrenaturales, no tiene fantasmas, no tiene duendes, no, nada, ni tampoco explícitamente religiosos, ¿sí? Solo hay una escena que tiene lugar durante la Navidad, no es la escena final, y la historia tiene cierto parecido al del Grillo del Hogar en 2 aspectos. Que está ambientada fuera de un entorno urbano, ¿sí? Mientras que el otro es en la urbe, bien en la ciudad ahí fabril, el Grillo del Hogar y la Batalla de la Vida no, están más en un entorno campestre, y después de que se resuelven ambas historias con un giro romántico, ¿sí? Y es una novela menos social que la anterior, y como suele suceder en las obras de Dickens, todas tienen un final feliz, hay una redención, ¿sí? Es uno de los trabajos menos conocidos de Dickens, y fíjense que incluso haciendo así todo, Losada lo ha editado, ¿sí? Así que ha habido hace unos años
un esfuerzo por reeditar obras de Dickens que no son tan conocidas. Y la última de esta serie es El hechizado y el trato con el fantasma, o sea, ese es el título, se puede llamar solo El hechizado y el trato con el fantasma, o también El hombre embrujado, o hasta también le han puesto como título El poseído. Y es una novela corta también, publicada en 1848, es la última que se edita con esta temática. Tiene tema navideño, lógicamente, y cuenta en esta historia sobre el espíritu de la Navidad más que sobre la Navidad misma. Tiene mucha relación con Canción de Navidad, digamos que empieza y cierra más o menos de la misma manera. El relato nos cuenta las andanzas del personaje principal, que es el profesor Redlaw, que acá lo podemos ver. Redlaw es el que está sentado acá, es una de las ilustraciones originales, la que está en la tapa. Y esto que vemos atrás, que fíjense que tiene los mismos rasgos, es el fantasma de Redlaw, que es el que le viene a enseñar, ¿sí? digamos, viene a hacer un trato con él para ver si logra redimirlo. Y no les voy a contar más nada porque de ese trato se van a desenvolver todas las andanzas, aventuras y demás que tiene que pasar este personaje. Realmente que al principio esta historia es pesada porque vemos toda la miseria humana, pero bueno, a medida que se va haciendo la luz con esto de la conversión y la redención, realmente tiene un final muy bonito. ¿Conocían alguna de estas obras, además de Cuentos de Navidad? ¿Habían escuchado? Ahora después me gustaría que me cuenten si leyeron alguna, qué les pareció. Y para terminar, porque no quiero quitar demasiado tiempo, voy a hablar del último tema que les había prometido, que es justamente qué motivó a Dickens a escribir sobre la Navidad. Y puse 4 motivos que para mí son los más importantes. Lo motivó primero y principal el tema de los problemas financieros que estaba viviendo en ese momento. Dickens necesitaba dinero debido a los terribles gastos familiares y además él lo que buscaba era un éxito rápido porque necesitaba el dinero rápido, ¿sí? Aunque la publicación inicial no le generó tantas ganancias como la esperada, ¿sí? La de Canción de Navidad, luego sí fue un éxito realmente impresionante. La década de 1840, además de sus propios problemas financieros personales, se la conoció como los hambrientos 40, o sea, toda Inglaterra estaba pasando por problemas financieros. Y eso se dio a una devastadora conjunción de una caída del comercio que provocó una depresión económica y altísimo desempleo, mucha, pero mucha pobreza. Además, problemas climáticos que hicieron que muchas cosechas fueran fallidas, ¿sí? Y se encareciera el pan. O sea, todo confluyó como para que la cosa no funcionara. Los pobres, las clases trabajadoras estaban realmente sumidos en tiempos muy difíciles y las familias acudían en masa a las ciudades que estaban demasiado superpobladas. De hecho, había muchas enfermedades por este tema también. Y eso llevó también a que volviera a haber una ola del trabajo esclavo infantil, ¿sí? Se había como parado un poco esta cuestión desde que Dickens había sido niño hasta ahora, pero ahora había vuelto a reflotar todo este tema. Y a principios de la década del 40, la relación de sus editores con Dickens también se deterioró y Dickens también se había politizado demasiado, por eso también los editores lo tenían un poquito ahí al margen. De hecho, él estaba del lado de los conservadores y hacía mucho activismo para que los conservadores volvieran al poder, y esto no estaba bien visto, ¿no? Entonces necesitaba urgentemente dinero, y entonces recurrió otra vez a la novela por entregas. No le dio el dinero que necesitaba, entonces cuando le llegó esta propuesta de escribir con motivos navideños, que no era por entregas, eran novelas independientes que iban saliendo, él dijo, bueno, sí, vamos a probar con esto. Además, lo motivó el tema de la necesidad del dinero, pero podía en estas obras también poner
otros intereses, como por ejemplo el segundo motivo, que es el de la crítica social. Él veía en el tema de la temática navideña una posibilidad también para hacer crítica social. Entonces, indignado por los informes sobre el trabajo infantil que ya estaban dando vueltas, Dickens buscó denunciar la falta de empatía, o sea, la pobreza extrema, y empezó también no solamente a escribir, sino también a hacer un trabajo de panfletos, de panfletear, ¿sí? Para ver si podía despertar, ¿sí?, a las clases más altas, pero no le funcionó, ¿sí? Así que bueno, realmente fue un hombre que se comprometió con todas con estas causas, ¿no?, que él también había sufrido. No fue él solamente, de hecho hay varios escritores que indignados reaccionaron contra todo esto, pero ¿cuál era la diferencia con Dickens? Que Dickens lo había vivido en carne propia. Los otros venían de las clases altas, se dedicaban solo a verlo, a criticarlo, pero él lo sufría realmente. De hecho, también se había dedicado a visitar hospicios infantiles, se había dedicado también a tratar de buscar educación gratuita para pobres y desamparados, para ver si podía lograr algún cambio desde su lugar, pero todo fue demasiado complicado, porque él tampoco era un hombre con recursos como para llevar adelante estas cuestiones. De hecho, hasta fundó asociaciones y demás, pero que no tuvieron demasiado alcance, ¿sí? Muy bien. El tercer motivo, ¿sí?, es el de revitalizar la Navidad, que es un poco lo que hablábamos hace un rato, ¿no? En una época de nostalgia por las tradiciones, porque todo este clima, este caldo de cultivo que se estaba viviendo, y de preocupaciones económicas, Dickens quería restaurar el verdadero espíritu navideño, centrado en ¿qué? En la generosidad y en la comunidad, no en el comercio. Y ojo que cuando decimos no en el comercio, ya en esa época estamos hablando que el comercio era parte, digamos, importante, no estamos hablando de un comercio como el de hoy. Hoy ya realmente, si Dickens viviera, no sé qué pensaría, ¿no? Es difícil imaginarnos, lógicamente, una Inglaterra de esa época, con esto de, bueno, el comercio como lo principal, ¿no? De hecho, recién en la época de Dickens empezaron a aparecer los árboles de Navidad. No es que empezaron a aparecer, sino que la reina Victoria empezó a promoverlos. Pero lo que sí empezó a aparecer en esa época fueron las felicitaciones navideñas, o sea, las tarjetas para enviar tipo postal a las familias, a los amigos. Apareció por primera vez en la Inglaterra victoriana en la época de Dickens, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que Canción de Navidad, que fue la primera entrega, se inserta dentro de esta nueva realidad, ¿no? Colabora con esto. Y Dickens, que necesitaba, ¿no?, hacer conocer la obra, porque necesitaba cobrar, realizó la verdad que muchísimos actos, conferencias, incluso se reunía para realizar trucos de magia, no sé, iba por las calles proclamando la obra, realmente se movió. Y el último motivo, son las experiencias personales que vivió, ¿sí? Su propia infancia, marcada por la pobreza, como les conté, el trabajo infantil, llegó a trabajar más de 12 horas en el último tiempo, influyó en su deseo de ayudar a los desfavorecidos y humanizar a los pobres, como se ve en personajes como Tiny Tim, ¿sí?, que ustedes ya lo conocen. Y varios escritores indignados reaccionaron sobre todo esto, pero el único que realmente se puso la causa al hombro y que no fue tampoco secundado por nadie fue Dickens. Así que bueno, acá culmino con la presentación y dejamos espacio a las preguntas, pero bueno, espero haber logrado esta meta que me había puesto de realmente que no quedara solo en la idea de un libro que nos hable de la Navidad o de la conversión sin más de una persona porque es Navidad, sino de todo lo que hay detrás, ¿no? Que realmente, no sé si todos conocían la vida, esta situación, sí que hay crítica social, pero ¿de dónde surge esta crítica social tan profunda para Dickens, ¿no?
que lo puedan conocer más. Y además dejarles estas recomendaciones, ¿no? El libro de Chesterton, las otras obras del autor, de Dickens, sobre todo las de temática navideña, para que las puedan ir anotando y tener como lectura en familia para los próximos advientos. Así que bueno, los escucho. Acá voy leyendo. Impecable como siempre, un gusto. Me encantó que hayas hecho esta explicación histórica también, porque realmente todo autor es hijo de su tiempo y, como decías recién, no lo lee, la parte se queda en lo literario y por ahí nos olvidamos que todo lo que hay detrás de eso. Así que bueno, nos ha sacado, por lo menos a mí, de la ignorancia del autor porque no conocía tanto. eh, y bueno, la verdad que un gusto como siempre. Ahí Marisol recién comentó que había leído uno, me parece, de los de Navidad que nombraste, sí, acá está. Grandes Esperanzas, Ah, pero que te agradece ahí las novedades. Acá también dicen Oliver Twist, la del grillo. Yo quería preguntarte un par de cosas. Primero, si se consiguen fácilmente estos libros de él. sí. En la última edición de la que tengo conocimiento, porque estoy comprando la colección más o menos muy poco atrasada, pero mi idea es tenerla completa, es la colección de RBA, que viene de España, que tiene toda esta colección de clásicos. Ellos editaron Canción de Navidad junto con El Grillo y no, perdón, Ujú. El Hechizado junto con El Grillo y Canción de Navidad, no me acuerdo con cuál de las otras. Editaron 4, hay una que no Ajá. editaron. Esas se pueden conseguir fácilmente acá en Argentina, por la página de RBA o incluso también en España. Después tenemos casos como, bueno, acá les puse yo algunas de las ediciones, digamos, editoriales, mejor dicho, que son más conocidas. Por ejemplo, Editorial Norma, no la vamos a conseguir nueva, pero hay muchos usados que podemos conseguir. Después también Losada, acá Losada para la batalla de la vida. Bueno, Losada tiene todos, así Ujú. que también los pueden buscar. Ahí, ahí Marisol dijo por mensaje que hay una edición de todos los cuentos de Navidad, Sí, de todas sus obras de Navidad. Ahí no sé, exactamente. Marisol, si tiene el dato de la editorial y nos los puede pasar, sería genial. Y hay varias Así. editoriales que han editado los 5, o al menos las 4 obras, las más conocidas de Ujú, Dickens, en un solo libro. Después lo que también he encontrado, y es cuestión de investigar, en ediciones viejas, que a veces uno está ahí investigando un poquito, quizás no encontramos todas las obras, pero encontramos alguna antología de cuentos o novelas cortas de Navidad de varios autores, y en esas aparece alguna de las de Dickens, y además conocemos ujú. otros autores buenos, ¿no? De hecho, la que yo tengo de Canción de Navidad es una antología, digamos, de varios autores, y es muy rico tener eso, ¿no? Porque son miradas distintas sobre esto del espíritu de la Navidad. Te hago una pregunta, una curiosidad, pero curiosidad nada más. Teniendo 10 hijos, em, ¿qué se sabe de sus descendientes? ¿Ellos tienen los derechos? ¿Tenés idea de eso o nada? No, los derechos de Dickens están ya liberados, Libre. así que Ujú, no hay ningún problema con eso. No sé si después de fallecido él habrán quedado por un tiempo los derechos en algún hijo, pero no he encontrado ninguna información sobre un legado, digamos. No, no es que algún hijo ujú. se dedicó a la escritura o no, la verdad no he encontrado nada. Si encuentro algo en algún momento, porque yo siempre sigo leyendo sobre los autores, les comento, pero la verdad es que no. Lo que sí se sabe es que la esposa sí tuvo esta, digamos, gran idea de que las cartas no se perdiesen, entonces las tenemos en los museos, pero los que sobre todo han cuidado mucho de la obra de Dickens fueron los editores, los distintos editores con los que trabajó. Gracias a ellos es que tenemos las obras, porque de hecho conocemos toda la obra de Dickens, no hay obras perdidas, ¿sí? Eh, lo cual es casi un milagro, porque no suele suceder eso. Ahí ha levantado la mano. A ver, primero Nata y después le damos lugar a Estefanía. No, está silenciada, me parece. A ver.
Mientras les cuento, sí, Grandes Esperanzas, que acá comentaba Marisol, no es de Navidad, pero es hermosísimo ese libro, triste pero hermosísimo, así que está para leer también. Y acá dice que nos va a averiguar la edición del libro para después comentarnos. Genial. Yo no sé si está silenciada o yo no. No, Se yo te no escucha escucho súper tampoco. bajito. A ver. No, No. no se escucha nada. Si querés escribirnos la pregunta por el chat o el comentario, mientras escuchamos a Estefanía. A ver, Estefanía, si querés activar ¿Se me escucha? tu... Sí, Sí, perfecto. ¿Cómo están? Bueno, buenísimo, Cintia, me encantó. Em, Primero, hablar un poquito de que yo he leído solamente el libro que recomendaron acá en el club de lectura, pero creo que la vez pasada también les comenté que tengo una hija de 11 años que es una lectora voraz. Me ha estado acompañando hasta recién en esta conexión. Y mientras vos ibas hablando, ella me iba como haciendo acotaciones, por ejemplo, de Grandes Esperanzas, cuando vos hablaste de que Dickens había estado en un hogar con una mujer que lo mandó a la escuela y todo, y me dice, mira, es el rol del benefactor. Esto de también cómo Dickens podía plasmar en sus obras el bien que se le hizo. Totalmente, Eh, Agradecido, por así decirlo, no lo dejó pasar. totalmente. Y la otra que me gustó un montón es, y me emocionó, el hecho de las cartas o esta correspondencia epistolar con su ex esposa, con la madre de sus hijos, también es un ejemplo, si bien uno lo podría ver como una manchita en el currículum intachable del escritor, que no pudo mantener la familia por sus compromisos sociales y bueno, esto que vos después hablaste un poquito más de su vida privada, eh, pero también es un ejemplo de cómo las parejas deben funcionar después por los hijos, en la comunicación, y qué lindo contenido deberán contener esas cartas que la esposa dio el aval para publicarlo, ¿sí? Entonces eso también es algo muy bonito que me llamó muchísimo la atención y que no conocía, obviamente, porque uno como idealiza mucho los autores, me gustó mucho destacarlo. Me encantó tu comentario. Primero, bueno, otra de las razones por la cual quise armar de esta manera el cierre es justamente esta idea de no idealizar a los autores, ¿no? Porque yo sé que Dickens es uno de los grandes clásicos, entonces uno dice, bueno, Dickens, nada, intachable, listo, cualquier cosa que leamos, ¿no? Casi un santo, ¿no? No, todos los autores, incluso los más, digamos, católicos o lo que sea, fueron hombres. Entonces todos han tenido sus pros y sus contras, sus luchas, ¿no? Personales y demás. Pero eso no los invalida como autores, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Tampoco si no son católicos nosotros los vamos a dejar de leer. Mientras hablen de la verdad, de la belleza y del bien, que no nos pertenece a ninguno de nosotros, sino solo al Espíritu Santo, son dignos de ser leídos, ¿sí? Por eso no se ha descatalogado nunca, por eso lo seguimos leyendo, por eso lo seguimos recomendando y por eso sigue haciendo tanto bien. Ahora, con respecto a lo del este tema de las cartas, totalmente, aparte tampoco somos quien nosotros para juzgar si digamos, cómo llevaron adelante su matrimonio, si fue de la mejor manera. A ver, cada uno tiene sus propias luchas, como decía, ¿no? Y sus propias batallas a seguir. Lo bueno es que él realmente se siguió haciendo cargo de su esposa, no la abandonó, tampoco abandonó a sus hijos, sí, hasta el último momento, e incluso me pareció muy interesante el hecho de que aún sin poder resolver ese tema con su padre, él se hizo cargo de su padre hasta el final, ¿no? Entonces habla de ahí de un corazón realmente en búsqueda, ¿no? Entonces, bueno, también es digno de ser leída su biografía. A mí realmente el tema de leer biografías, de leerles biografías a nuestros hijos, a nuestros alumnos, me parece muy importante,
porque no es solamente la ficción, sino también cómo la ficción se apoya en la realidad, ¿no? Y a veces hasta es más rica, ¿no? La ficción si la entendemos desde la realidad. No pasa con todos los autores. Hay autores que escriben y no tienen nada que ver con su propia vida. Pero siempre hay algo, siempre hay algo. Entonces, me parece interesante. Y un poco lo que les decía, qué pena que se perdió el tema de las cartas, ¿no? Qué pena que se perdió el tema de escribir en papel y enviar y guardar en cajas. Esos realmente eran documentos históricos, Melissa seguramente lo podrá decir mejor que yo, y me hago a veces esas preguntas y me imagino cómo será de acá a unos cuantos años, ¿no? ¿Dónde irán a buscar los testimonios y, ¿no? y los, no sé, las evidencias y las cosas para entender nuestra época? No lo sé, no, la verdad que no lo sé, pero me da pena. Sí, tal cual. Y aparte, cómo se perdió la correspondencia y la caligrafía y la ortografía de por medio, digamos. Totalmente, totalmente. Incluso antes no me refiero solamente a las cartas personales, incluso hasta se ponía por escrito, no sé, las compras, no sé, otro tipo de, o sea, los balances económicos familiares o esto, lo otro. Y eso también eran documentos históricos, ¿no? Y hoy ya nada, ¿no? Todas las aplicaciones, esto, lo otro, que en muchos sentidos nos serán muy útiles, pero no estamos dejando nada para el mañana, ¿no? Para que nos puedan, bueno, otro tema que a mí me encanta y me acuerdo que una vez lo desarrollé para un grado en secundaria, que también la idea es dejar pensando, ¿no? Las fotografías, ¿no? Que todo hoy sea digital y no tengamos los álbumes de fotos, ¿no? O que nos cueste tanto tener un álbum de fotos, que tengamos que hasta planificar el imprimir las fotos y armar el álbum de fotos, cuando era parte del acervo, ¿no? Cultural, tradicional de la propia familia, ¿no? Todas estas cosas nos hacen pensar estos libros y estas épocas. Tal cual, Bueno, a ver, Marisol. Hola, Sí. hola. ¿Sí me escuchan? Ah, ahora sí, Nata. Hola, sí, ahora profe, ¿cómo estás? ¿Cómo escuchamos. estás? Bueno, imagínate que yo conseguí, pues tengo dos dudas, ¿no? Pero una para que me saques de ella. Yo conseguí este libro que se llama Charles Dickens, Canción de Navidad y otros cuentos, que dice que también son de Charles Dickens, de la editorial Austral, Sí. Pero me dice que, o sea, aquí vienen otros cuentos como la historia del pariente pobre, los 7 vagabundos, un árbol de Navidad. Dice que fueron escritos, o sea, fueron meditaciones más personal. ¿Eso es de algún diario o son cartas que él escribió en esa época para algún periódico? Hay de todo un poco. Hay como textos más personales, textos que incluso él publicaba a modo de pensamientos en los diarios, y hay incluso algunos que son cuentos, porque acá hablamos de novelas o novelas cortas, pero se ve que en esa antología que hicieron incluyeron además cuentos. Entonces, bueno, por eso no son los títulos que estoy nombrando yo acá, porque no es esta solamente digamos, la obra navideña de Dickens. Yo me dediqué solo a lo que son estas 5 novelas que escribió en esta década del 40, pero después sí tiene muchas más, así que se ve que tenés ahí una linda joyita para leer. Y la otra pregunta que te quería hacer era, bueno, hay muchos escritores ingleses que yo digo vale la pena leer, pero yo quería preguntarte, la religión inglesa, ¿qué tanta influencia marcó en esa época la literatura? Sí la marcó, o más bien esos escritores se desligaron un poquito de la religión pues anglicana, que es como la que estaba en esa época en Inglaterra. No Estaba sé y si me hice entender sí, un sí, sí. poco. Estaba y está. Digamos que después de la reforma y bueno, y todo el tema de Enrique VIII y demás, digamos que el protestantismo copó, ¿no? Inglaterra. Así que sí, sigue siendo así. Ahora, nuestro criterio tiene que ser el siguiente. Más allá de la religión del autor, ¿sí? Más allá de la religión del autor, si la historia que me está planteando me habla de cosas verdaderas,
me habla de la verdad, me habla responde a aquellas preguntas que el hombre se hizo desde siempre, ¿sí? Me ayuda realmente a crecer, a mejorar. No, no importa qué religión haya tenido ese autor, ¿sí? Hoy les puse acá dos ejemplos, ¿no? Charles Dickens, por un lado, les puedo poner también a Washington Irving, que ya lo leímos, les puedo, bueno, a ver, no sé, se me están ocurriendo autores así ingleses, ¿no? Lewis, el de las Crónicas de Narnia, nunca llegó a convertirse al catolicismo, y sin embargo le damos a nuestros niños a leer las Crónicas de Narnia, y son maravillosas, ¿sí? La obra de Chesterton que muchas veces leemos, no sabemos que sí, hay una parte que es de Chesterton ya convertido, pero hay otros muchos libros que leemos de Chesterton, que es cuando Chesterton todavía no se había convertido. Entonces, el tema está en si nos hablan realmente de la verdad. Leemos a los rusos por salir de Inglaterra, ¿sí? Y los rusos nos hablan de las verdades eternas, o sea, nos hablan de los vicios humanos, bueno, de las virtudes, y bueno, entonces son buenos, ¿sí? Son buenos. Si hay alguna cosa, por eso siempre es importante formarnos nosotros en nuestra fe, ¿no? Además de leer mucha literatura, sobre todo hay que formarnos en nuestra fe. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos bien formados en nuestra fe, entonces podemos leer, ¿sí? Y podemos distinguir, podemos decir, bueno, esto lo tomo, esto lo dejo. Ahora, si nosotros no nos esforzamos por una buena formación doctrinal, ¿sí? Va a ser complicado que podamos distinguir, ¿sí? Cuando yo doy los programas de literatura en familia, hacemos un recorrido por una serie de géneros literarios que yo les enseño que son muy importantes para saber presentar las obras a nuestros hijos. Y el primer género, si es que se lo podemos considerar género, que yo recomiendo siempre, es la lectura de las Sagradas Escrituras y la formación doctrinal, ¿sí? Porque sin esa primera formación, no podemos después aprovechar como corresponde la literatura, ¿sí? La pagana, la católica, la protestante, no sé, la que sea, ¿sí? Así que no desechar, porque tienen cosas buenas, pero también formarnos. Yo creo que esos son los dos criterios más importantes. Saludo a Mercedes, que me parece que ya Muchas se gracias, fue. profe. No, por favor. Gracias, Cintia. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Quiere levantar la mano. Yo aprovecho a recomendarles, ya que hablamos del género epistolar, para los que no hayan leído el Diana, que lo leímos hace un par de años, que también estuvo bastante bueno. No estábamos acostumbrados a ese género, y leímos también las cartas de Enrique Yo con su esposa, ese también. Así que hay dos libros para los que ya terminaron el libro de enero y quieren leer otra cosa. Y hay un libro, que ahora no me acuerdo el nombre, pero después se los dejo en el grupo de WhatsApp, pero es del padre Bojorge, que no es muy conocido, pero justamente el padre Bojorge, que se dedicó siempre a hablar para matrimonios, novios y demás, es el autor de La Casa sobre Roca, por ejemplo. Una vez llegaron unos jóvenes, no tan jóvenes, pero quiero decir, unos jóvenes al lado de él, digamos, con unas cajas, ¿no? Y le dijeron que eran para él. ¿Y qué son estas cosas? ¿Qué es esta caja? Dice, acá está toda la correspondencia que se hicieron durante años, hasta que el primero falleció, de nuestros abuelos. Entonces le dieron una caja enorme con un montón de hojas amarillentas escritas a mano, y el padre en base a eso hizo toda una reconstrucción de las cartas de estos novios primero, esposos después, que se escribieron incluso ya de casados, estando en su propia casa, se seguían escribiendo, y salió el libro de las cartas de estas dos personas, que incluso después completaron con fotografías, ¿no? Y es realmente una belleza, y nos permite ver el valor del género epistolar. Así que después les voy a mandar el dato de ese libro porque es una maravilla también.
Gracias, Cintia. Sí, por favor. Toda recomendación viene bien. Bueno, si no hay más manitos levantadas, bueno, vamos a, Cintia, nuevamente agradecerte. Ha sido un gusto, siempre es un gusto escucharte, pero la verdad que nos has abierto mucho los ojos sobre este autor tan conocido, pero tan desconocido también me parece. Que creo que es la percepción que me llevo. Les Totalmente. agradecemos a todos los que han conectado y bueno, ánimo, ya hemos empezado con todo el 2026, muchos ya han leído el libro, así que se pueden poner al día con otro o empezar con el de febrero, que también es un libro súper interesante. Y nos veremos en el próximo encuentro ya del 2026. Los esperamos con 5 panes de cebada de Lucía Baquedano, que la verdad que está haciendo furor, está gustando muchísimo, una linda lectura para este enero. Así que, bueno, prontito ya van a tener novedades del cierre. Muchas gracias a todos y buenas noches. Adiós, Gracias, gracias. Cintia. Adiós. Gracias a todos.